Mientras la gente hace fila para comprar regalos de Navidad, en el mundo espiritual, Dios ya le mostró a alguien que hay un veredicto pronunciado sobre una ciudad entera y que esa ciudad es Nueva York. Eso fue lo que le pasó a Brandon Biggs en el live que hoy vamos a recorrer. En plena oración, el Señor empezó a hablarle de Babilonia, a repetirle las palabras de Apocalipsis 18 sobre la caída de la gran ciudad donde se enriquecen los mercaderes de la tierra, donde el comercio, los barcos, los puertos y las riquezas están en el centro de todo. Y mientras meditaba en ese capítulo, Brandon entendió que la ciudad que veía no era Roma, sino Nueva York, una nueva Babilonia moderna levantada sobre las aguas, llena de rascacielos, bancos, negocios y rutas comerciales. A partir de ahí, las visiones se aceleran. Ve a esa Babilonia levantarse sobre Nueva York, ve un dragón tragando las aguas del océano frente a la ciudad, túneles ocultos bajo tierra y una red mundial donde carteles, puertos y contenedores se mezclan con células extremistas hasta llegar a Europa, con un hombre vestido de blanco y una mochila negra caminando por el metro a segundos de desatar una tragedia en medio de mercados e iglesias navideñas. Y en medio de todo este cuadro de juicio y advertencia, también hay un mensaje de esperanza, el anuncio de cruzadas de sanidad que vuelven, pozos antiguos de avivamiento que se abren otra vez y un llamado urgente de Dios a salir de en medio de Babilonia antes de que su caída sea completa. Todo eso es lo que vamos a ver en este video paso a paso y en mis palabras. ¿Qué vio Brandon? ¿Por qué relaciona Apocalipsis 18 con Nueva York? ¿Y qué significa esa alerta profética global para Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y para nosotros hoy? Buen día, amados hermanos. Hoy analizamos el live titulado Praying for America, emitido el 26 de noviembre de 2025. Que la gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa noche este hermano empezó muy directo con el peso fresco de lo que había pasado ese mismo día en Estados Unidos. Contó que habían estado orando todo el día por la nación y por un atentado cerca de la Casa Blanca. En ese ataque, 2 miembros de la Guardia Nacional fueron baleados casi mortalmente y toda la ciudad quedó sacudida. Él y Diana se sentían cargados por las familias de esos soldados, pero también por el susto de la población y por esa sensación de que el enemigo quería sembrar miedo, pánico y paranoia en la vida diaria de la gente. El objetivo del diablo era que la gente empezara a preguntarse si es seguro ir al centro comercial, a un desfile, a un encendido de árbol de Navidad. Quería desafiar la paz cotidiana y romper el estilo de vida normal del pueblo. Mientras oraba en la tarde, el Señor le recordó algo que ya le venía hablando. Sábado, 14 personas, conversación subterránea. Él entendió que no era un lenguaje simbólico bonito, sino un aviso específico de movimientos ocultos, de redes coordinando más ataques. Veía en el espíritu gente hablando por líneas secretas, por sistemas cerrados, teléfonos encriptados. El Espíritu Santo le enfocó cosas muy concretas: ceremonias de encendido de árboles, centros comerciales llenos, eventos con drones, desfiles, aeropuertos. Empezó a interceder especialmente por Nueva York, por Las Vegas y por los aeropuertos grandes. Oraba por los que revisan maletas en la TSA, por el personal de seguridad, pidiendo intervención divina antes de que esos planes se concretaran. Él decía que el enemigo quiere desafiar la paz cotidiana del ciudadano promedio, quiere que el americano común viva pensando: ¿será seguro ir hoy a tal lugar? Al mismo tiempo reconocía que muchas veces damos por hecho la labor del FBI, de Seguridad Nacional, de la Policía Local y del Sheriff, gente que se expone cada día para cuidar la nación, mientras en el mundo espiritual hay una batalla intensa para que el miedo domine el ambiente. El Señor le marcó 3 días claves de ese fin de semana de acción de gracias: jueves, viernes y sábado. Y justo ese jueves ya se había manifestado un ataque, confirmando esa urgencia en la oración. En medio de todo eso, el Señor también lo llevó a orar
no solo por Estados Unidos, lo empujó a interceder por Francia, Alemania, Europa en general, Canadá y las naciones occidentales. Sentía que lo que estaba pasando en América era parte de un tablero global. Había una estrategia mayor detrás y la Iglesia no podía mirar solo a su propio país, como si estuviera aislado. En un momento del live, pusieron un video del presidente Trump hablando de lo que había pasado. En ese mensaje, el presidente explicó que el ataque había ocurrido a pocos pasos de la Casa Blanca y que se trataba de un acto de odio y de terror. Anunció que iba a movilizar 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Washington, D.C. Además, dijo que, según los reportes de Seguridad Nacional, el sospechoso estaba ligado a Afganistán y había entrado al país en aquellos vuelos caóticos de la época de la administración Biden. El presidente habló de millones de personas que habían entrado sin ser debidamente investigadas. Lo presentó como una amenaza grave a la seguridad nacional, un asunto que no se puede tomar a la ligera. Nuestro hermano decía que todo lo que estaba escuchando en espíritu sobre infiltración, redes ocultas y peligro interno era exactamente lo que el presidente estaba describiendo con datos y reportes oficiales. Eso a él le confirmaba que el Espíritu Santo estaba hablando de cosas muy reales, no solo de metáforas proféticas, y al mismo tiempo insistía en que nuestra respuesta no puede ser el miedo, sino la intercesión. Tenemos que cubrir a la nación con la sangre del Cordero, orar por la protección de Dios sobre los gobernantes, sobre las fuerzas del orden y sobre el pueblo. Después de poner a la audiencia en este contexto, dijo que quería repasar lo más importante de lo que el Señor les había mostrado la noche anterior. Era un live larguísimo en el que habían tenido una visitación muy fuerte de un ser angelical. Aquí comienza una de las partes más impresionantes de este live. La noche anterior, mientras oraban, el Señor abrió un portal en el Espíritu y le permitió ver a un ángel de forma muy clara. Por la forma en que se movía y por el peso de la gloria, él sospecha que era un arcángel. Aunque el propio ángel nunca le dijo su nombre, la autoridad que desprendía era impactante. Este ser se quedó de pie delante de él más tiempo de lo habitual. Normalmente las visiones cambian rápido, pero aquí el Señor lo dejó mirarlo con mucho detalle. Lo describió como un ser impresionante, con una armadura que no parecía de este mundo. En el pecho llevaba algo así como una galaxia viva girando, como si la Vía Láctea estuviera incrustada en su armadura. No era un dibujo plano, sino un remolino de luz en movimiento. Era un círculo que giraba continuamente, lleno de estrellas y destellos, como un universo concentrado en su pecho. Su piel parecía hecha de ópalo vivo, cambios de color, reflejos que recordaban un caleidoscopio, pero sin dejar de ser claramente un ser vivo, no una estatua. Su rostro era resplandeciente, serio, pero lleno de una paz profunda. No había ansiedad en él, sino una calma llena de autoridad. En una mano sostenía una espada y en la otra un cuerno. La espada no tenía una hoja metálica normal, sino un filo como de rayo, como pura electricidad concentrada. El mango estaba adornado con grandes esmeraldas verdes incrustadas en ónix negro y oro. De esas piedras salía luz desde adentro, no era luz reflejada, era luz propia. El mango tenía también un protector de mano, como en las espadas antiguas. Ese guardamanos cubría la mano del ángel mientras sujetaba la espada elevada. La espada estaba levantada como listo para entrar en acción, pero sin desesperación. Era una postura perfecta de autoridad, guardia y obediencia. Del cuerno colgaba una especie de estandarte o manto real. Tenía borde dorado y colores rojo carmesí mezclados con púrpura y oro, formando algo similar a una W en la caída de la tela. Todo en ese ángel hablaba de realeza, de guerra santa y de gloria. Y, sin embargo, lo que más le impactó no fueron solo los detalles visuales, sino la postura del ángel. En todo momento mantenía su rostro vuelto hacia el Padre. De vez en cuando miraba hacia él y su familia, pero sus ojos volvían rápidamente a fijarse en el Señor.
No estaba buscando demonios nerviosamente ni mirando a todos lados. Estaba pendiente de las instrucciones del Padre, guardando la casa, listo para actuar cuando el cielo hablara. En medio de esa visión, el ángel habló. Le dijo que había sido asignado para ayudarlo a él y a su casa, que venía con una asignación específica para esa temporada. El mensaje fue muy claro: el amor nunca falla, la fe actúa por el amor, la gloria mayor que estás buscando está conectada con la caminata en amor. Lo llevó directamente a 1 Corintios 13 y a la pregunta profunda: ¿qué has hecho con el amor? ¿De qué sirve tanta unción si no caminamos en amor hacia nuestro hermano? ¿Cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, a la gente que no piensa como nosotros? Nuestro hermano hacía una pausa para recordarnos que Dios no solo hace cosas por amor, sino que Dios es amor. Sin ese fundamento, toda búsqueda de gloria, poder, manifestaciones proféticas y visiones se queda coja. Él insistía en que no se trata solo de ver ángeles y dragones. Se trata de permitir que el Señor trate nuestro carácter y nuestra forma de amar, perdonar, honrar y servir. Hermanos, permítanme hacer una pequeña pausa para hablarles con sinceridad. Quizá algunos han notado que varios videos ya no están en el canal. Y no es porque no queramos compartir, sino porque tuvimos que eliminar las traducciones literales de los lives en inglés. Algunas personas se quejaron con el siervo y, para evitar problemas de derechos de autor y el riesgo de que cierren o censuren el canal, ahora solo hacemos resúmenes y comentarios en nuestras propias palabras. Lo hacemos con un solo propósito: que lo que Dios está hablando en esos lives también llegue en español, especialmente a quienes trabajan mucho y no tienen tiempo para ver horas de video. No queremos robar contenido ni aprovecharnos de nadie, solo queremos que la palabra no se pierda, y así seguiremos mientras el Señor y la plataforma nos lo permitan, incluso si algún día nos piden bajar los videos o cierren el canal. Por eso, si estos resúmenes te están bendiciendo, solo te pedimos tu apoyo. Déjanos un comentario ni un like, y si puedes, comparte este contenido. Quédate hasta el final, porque lo que Él mostró después de este ángel es muy serio y muy necesario para este tiempo. Después de esa visitación, Él vio algo que describió como el cielo invadiendo la tierra, estrellas lanzadas, el universo moviéndose, una sensación de que los tiempos finales se estaban acelerando, y de pronto escuchó una frase que le retumbó por dentro: porque la gran Babilonia está viniendo. Inmediatamente se encontró viendo una ciudad bajo tormenta. El Señor le mostró que no estaba viendo Roma, sino Nueva York. Para él, el Señor estaba subrayando que la Babilonia de Apocalipsis 18, en lo que él entiende, se conecta con esa ciudad moderna. Hablaba de su sistema económico, espiritual y cultural, de una ciudad que influye al mundo entero y que encaja con la descripción de una Babilonia moderna en los últimos tiempos. Mencionó incluso a otros ministros que han enseñado en esa misma línea, como Robert Breaker y otros predicadores. Gente que ha mostrado mapas, colinas, referencias geográficas y argumentos de por qué Nueva York encaja con la descripción de esa Babilonia misteriosa. Él decía que procura no irse a cosas raras ni entrar en Flakyville. Quiere mantenerse firme en la palabra, confirmar las visiones con la Escritura y con otros siervos sobrios. Por eso, cuando leyó Apocalipsis 18, mientras tenía esas imágenes de tormenta sobre Nueva York, sintió que el Señor estaba reforzando un mensaje de juicio venidero sobre ese sistema. Acto seguido, el Señor le mostró un dragón. Lo vio incrustado en una pared de roca, como camuflado en un acantilado. De pronto, las rocas mismas se transformaron y tomaron forma de un dragón gigantesco. El dragón abrió su boca hacia el mar, como esperando algo que venía de las aguas. El agua entraba en su boca y lo que salía después estaba humeante. Era como si el agua saliera hervida con vapor y burbujeo, algo profundamente inquietante. En una de sus garras,
El dragón sostenía algo parecido a un círculo de ámbar, como una resina endurecida, y dentro de ese ámbar veía movimientos oscuros, algo ocultista y demoníaco. Él sentía que todo esto tenía que ver otra vez con Nueva York, con el agua y con poder económico, con algo que se estaba gestando detrás de escena para traer juicio, confusión y destrucción. No podía explicar el significado exacto de cada símbolo, pero entendía que el Señor estaba mostrando capítulos vivientes del libro de Apocalipsis, destellos de la tribulación que se aproxima. En medio de esta carga profética tan fuerte, el Señor también le habló de avivamiento, le recordó a los grandes evangelistas de sanidad del pasado, Jack Coe, Oral Roberts, y aquellas cruzadas en enormes carpas. Habló de pozos de avivamiento que marcaron generaciones enteras y le preguntaba al Señor por qué parecía que ese movimiento de sanidad había muerto, por qué ya casi no vemos ese nivel de gloria, de milagros y señales. El Señor le respondió que los pozos no están secos, sino tapados, y que en este tiempo final volverán a abrirse, pero de una forma más profunda. No se trata solo de llenar una taza, como hicieron algunos generales del pasado. Se trata de bajar hasta el fondo del pozo y cavar más hondo en la presencia, que la lluvia temprana y la tardía se iban a juntar y veríamos el mayor derramamiento del Espíritu Santo que el mundo haya conocido. Mencionó lugares específicos donde Dios se está preparando para moverse fuerte. Habló de la Universidad Oral Roberts, de cierta avenida Lewis, de Collinsville, de iglesias como Church of His Presence con John Kilpatrick. También mencionó el ministerio de Perry Stone, Living Word y otros puntos de avivamiento, lugares que el Señor ha usado y seguirá usando como focos de gloria en estos últimos días. En ese contexto, el Señor le habló muy personalmente, le dijo que hasta ahora solo había estado usando alrededor de un 25% del don que Dios le ha dado. Y le hizo una pregunta clave: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a morir al yo cada día para obedecerme? Le mostró que no se trata solo de grandes decisiones espectaculares. Se trata de la obediencia diaria en lo sencillo y en lo que parece mundano. Eso va totalmente en línea con lo que la Biblia dice, que el que es fiel en lo poco, sobre mucho, será puesto. Y que si no somos fieles en lo ajeno, ¿quién nos dará lo que es nuestro? Luego el live entró en un tiempo de adoración y honestidad delante de Dios. Él hablaba de la importancia de dejar de ser religiosos y ser reales con el Padre. Decirle al Señor cuando estamos molestos, heridos o cansados, en lugar de disfrazarlo todo con frases espirituales huecas que no salen del corazón. Insistía en que cuando tú te pones real con Dios, Dios se vuelve muy real para ti. Pasaron un buen rato cantando, adorando y exaltando el nombre de Jesús. Recordaban que Él es más precioso que la plata y más valioso que el oro. No era un espectáculo, era un ambiente de presencia donde el Señor seguía tratando el corazón. Y hermanos, aquí quiero hacer otra pausa contigo. Gracias por seguir hasta aquí, de verdad. Si estos resúmenes de los lives de este hermano te están ayudando a entender mejor lo que el Señor está hablando, te animo a que lo dejes en los comentarios, que le des like al video y que lo compartas con alguien que necesite despertar espiritualmente. Cuéntame también qué parte de estas visiones te está confrontando más hoy. Leer tus comentarios nos ayuda a discernir juntos los tiempos y a saber qué temas quieres que sigamos trabajando en próximos resúmenes. Más adelante, el Espíritu Santo empezó a enfocarlo en una palabra que se repitió muchas veces: ratas. Veía ratas espirituales dentro del Pentágono, dentro del FBI, en seguridad nacional y en estructuras de gobierno. Gente infiltrada que filtra información, que se vende, que trabaja por debajo de la mesa, moviéndose en la oscuridad, traicionando la confianza de la nación. Veía redes criminales que pasaban por astilleros y ciudades portuarias. Veía las vías ferroviarias.
contenedores de envío, trenes de carga, toda una red conectada. Todo esto ligado a una web oscura de crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas y grandes cantidades de dinero sucio moviéndose en secreto. Pero lo más delicado que el Señor le mostró es que, pegado a ese tiburón del crimen organizado, había otro nivel de maldad: la hermandad islámica, la hermandad musulmana y grupos terroristas. Los veía montados sobre ese sistema como un parásito, como esos peces que se pegan a los tiburones, usando sus rutas y su corrupción para avanzar. Dios le mostró que esa hermandad había invertido grandes sumas de dinero para comprar acceso, para proteger sus operaciones y esconder células terroristas dentro de esa red. Hablaba de planes para establecer 10 ciudades clave, con unos 100 hombres en cada ciudad, preparados para ataques tipo lobo solitario y también para operaciones coordinadas, algo que se parece más a un acto de guerra que a un simple atentado aislado, un diseño estratégico, no solo un impulso loco de un individuo. Aquí entraba mucho lo que él decía sobre las fronteras abiertas y la administración anterior, cómo ese flujo masivo de gente sin control se ha usado como puerta para infiltrar terroristas. Lo veía no solo como una mala política humana, lo veía como una asignación demoníaca para debilitar al águila, que es como el Señor le habla de Estados Unidos. El objetivo final, según lo que veía en visiones, es forzar a América a volverse contra Israel, desestabilizar internamente al país, para luego mover el tablero geopolítico a favor del Mahdi y de planes oscuros en Medio Oriente. En una parte muy intensa, empezó a declarar que hay ratas en el FBI, en Seguridad Nacional y en el Pentágono, y que al mismo tiempo hay agentes justos que Dios está usando para exponerlas una por una. Habló de astilleros, de ciudades subterráneas y de túneles ocultos bajo Nueva York y otros lugares. Los comparó incluso con los túneles bajo el Vaticano, como imagen de cosas que se mueven por debajo de la superficie. No sabía si todo era literal o si parte era lenguaje simbólico para hablar de cosas subterráneas espiritualmente, pero sabía que el mensaje era claro. Hay una red oculta y camuflada que el Señor quiere sacar a la luz. En ese mismo fluir, mencionó conexiones con Venezuela, México y Cuba. Señaló la relación con los carteles, el tráfico de drogas y de personas. Todo eso financiando tanto el crimen organizado como en parte los planes de grupos terroristas, una alianza impía de dinero, violencia y terror. Hablaba también de la hermandad islámica infiltrándose en Europa, especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania, con planes específicos de ataque. Veía ataques contra iglesias católicas, misas y lugares de celebración navideña, cafés y plazas donde la gente se reúne en la temporada de fiestas, blancos del terror. Describió con detalle a un hombre que veía en visión, delgado, de cabello corto, vestido con túnica blanca hasta los pies y sandalias negras. Llevaba una pequeña gorra blanca redonda en la cabeza y una mochila negra en la espalda. Lo veía entrando en estaciones de metro, tanto en América como en Europa. Lo veía como parte de esos planes de suicidas que el enemigo quiere levantar. Habló también de ataques en iglesias de Irak y otras zonas de Medio Oriente contra nuestros hermanos en la fe. En todo esto, insistía en que no estaba contando esto para sembrar miedo. Lo hacía para que la iglesia se levante a orar con seriedad y urgencia. Declaraba repetidamente que no habrá eventos de víctimas masivas conforme oremos, que todo plan oculto será expuesto antes de que se ejecute, que los lobos solitarios serán descubiertos antes de actuar y las mochilas y chalecos explosivos quedarán al descubierto, que los túneles y redes subterráneas serán desenmascarados y saldrán a la luz. Si en este punto te estás incorporando mentalmente, recuerda que todo esto viene de ese live llamado Praying for America, del 26 de noviembre
de 2025. No estamos inventando nada nuevo aquí. Simplemente estoy ordenando y comentando en español lo que él compartió esa noche para que lo puedas recibir sin tener que ver un live de horas y horas en inglés. En medio de estas advertencias proféticas, él volvía una y otra vez a la necesidad de mantenernos enfocados, de no vivir en pánico, sino en vigilancia y oración. Hablaba de fechas señaladas que el enemigo mira como oportunidades: Pascua, Navidad, el Viernes Negro, los encendidos de árbol, la víspera de Año Nuevo. Habló también del 250 aniversario y de eventos como las Olimpiadas, como momentos que el enemigo observa. Veía mapas desplegados, hombres trazando líneas sobre ciudades con marcadores. Recordaba ejemplos como Timothy McVeigh, las furgonetas con fertilizante, los trenes de carga, los camiones y los túneles del metro. Todo esto para decirnos: Iglesia, despierta y ora localmente por tu ciudad. Ora por tu escuela, por tus centros comerciales, por tus eventos, porque a veces un solo hombre puede causar un daño enorme si la iglesia está distraída. Recibió una palabra específica sobre Francia y Reino Unido, que serían golpeados a la vez para traer estragos ahí, y que esto está conectado con la hermandad islámica y el deseo de traer al Mahdi. Todo esto, hermanos, no lo decía para demonizar a todos los musulmanes, lo decía para subrayar que hay estructuras específicas como la hermandad musulmana y grupos terroristas que se han involucrado en financiamiento y coordinación de ataques, y que Dios quiere desenmascarar esas estructuras y sacar su maldad a la luz. Que la iglesia no puede ser ingenua, pero tampoco debe odiar a las personas, sino amar y discernir en medio de esta carga tan pesada. Él regresaba a la cruz, a la sangre de Jesús y a la esperanza del regreso del Señor. Decía que estamos en los últimos de los últimos segundos, de los últimos días. Su corazón clamaba: Maranatha, ven pronto, Señor. Decía que quizá este sea el último día de acción de gracias y la última Navidad que tengamos antes del rapto, no porque vayamos a morir todos, sino porque el arrebatamiento de la iglesia está cerca, y al mismo tiempo daba gracias por cosas muy sencillas: tener aire en los pulmones, un techo, comida, ropa y la posibilidad de pagar la luz, la familia, la salvación de los seres queridos y la fidelidad de Dios en cada detalle. Aprovechaba también para exhortar sobre cosas muy prácticas: ser sal y luz cuando vas al supermercado, a Walmart, a tu comunidad local, que cuando la gente entre a tu casa pueda sentir paz y diga: aquí hay algo diferente. Cuidar el testimonio, porque el único Jesús que muchos verán es el Jesús que se refleja en ti. Animaba a no rendirse con el matrimonio y a no tomar el divorcio a la ligera. El Señor está llamando a muchos a perseverar y a pelear por su casa en lugar de entregarla al enemigo. Hermanos, si todo esto que estamos comentando te está despertando algo por dentro, me gustaría que me lo cuentes en los comentarios. ¿Qué parte de estas visiones te sacude más? ¿El ángel de ópalo con la espada de rayo? ¿La imagen de Nueva York como Babilonia? ¿El dragón saliendo de las rocas? ¿O esta red de crimen organizado y hermandad islámica infiltrándose en las naciones? Leer tus comentarios nos ayuda a discernir juntos los tiempos y también a saber qué temas quieres que sigamos trabajando en próximos resúmenes. Hacia el final del live, él volvió a levantar oración fuerte por el presidente Trump. Oró por su corazón, sus venas, su mente, por el peso del cargo que lleva. Oró por sus hijos y nietos, por Kai cuando está en Washington, D.C. Oró por el director del FBI, por Pete, por seguridad nacional, pidiendo sabiduría, valentía y fuego de Dios. Pedía que se levantaran por la nación y expusieran a las ratas. Declaró una y otra vez, descubrimiento tras descubrimiento, que lo encubierto saldrá a la luz y que se encenderá la luz en los lugares ocultos, que las cucarachas espirituales saldrán huyendo cuando la luz de Cristo se manifieste. Intercedió por las distintas ciudades que el Señor le mostraba: Chicago, Boston, Filadelfia, Washington, D.C. y Nueva York. Oró por Miami, Dallas, Fort Worth, Phoenix, Denver, Las Vegas, Los Ángeles, Seattle, Omaha y muchas más.
Oró por los desfiles, por los compradores del Viernes Negro y por los encendidos de árboles. Oró por la misa en el Vaticano, por las congregaciones católicas en Europa y por los hermanos en Medio Oriente. Pedía protección de Dios donde el enemigo quiere sembrar terror y pedía al mismo tiempo un avivamiento de oración en la iglesia. Mientras oraba, volvía al mensaje central: Dios es un Dios de justicia. Él expondrá al senador corrupto, al juez chantajeado, a la rata infiltrada y al terrorista escondido. Nada de esto se trata de sensacionalismo. Se trata de alinearnos con el corazón de un Dios que ama la justicia y odia la maldad. Antes de cerrar, yo quiero pedirte algo más. Si sientes que este tipo de resúmenes te ayuda a no perder lo que el Señor está hablando en estos tiempos tan serios, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes los próximos análisis de lives largos que muchos no pueden ver completos. Y si conoces a alguien que se ha dormido espiritualmente o que no tiene acceso al contenido en inglés, comparte este video con esa persona. Puede ser una herramienta para despertar su espíritu y llevarla a orar. Juntos podemos levantar un muro de intercesión en estos últimos días. Al terminar su live, este hermano dio gracias por el año y por la fidelidad de Dios. Reconocía que quizá todavía no vemos la plena manifestación de todo lo que estamos creyendo, pero recordaba que la obra de Cristo ya está consumada. Tomó la cena del Señor, aplicó la sangre sobre su casa, sobre sus ojos y sobre sus labios. Se rindió otra vez a la voluntad de Dios, diciendo: nada de mí y todo de ti. Y ese es, al final, el tono con el que quiero que te quedes. Sí, hay dragones, hay ratas, hay crimen organizado y hermandad islámica tramando cosas, pero por encima de todo, hay un Dios que sigue hablando, sigue enviando ángeles y sigue abriendo pozos de avivamiento. Él sigue llamándonos a caminar en amor, en santidad y en obediencia diaria, mientras esperamos el regreso glorioso de nuestro Rey. Y nada de lo que el enemigo planee podrá apagar lo que Dios ya decidió hacer en este tiempo. Gracias por llegar hasta el final de este resumen del Live Praying for America del 26 de noviembre de 2025. No olvides dejar tu comentario contándome qué fue lo que más te ministró o confrontó. Dime también qué crees que podemos mejorar y qué otros temas o lives te gustaría que trabajáramos. Que el Señor te fortalezca, te despierte y te use como intercesor en estos últimos días. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte este mensaje para que más personas sean despertadas y cubiertas en oración.